¿Será que Dios puede perdonarme? Era la pregunta de aquel hombre ya anciano en una cama. Había ido a visitarlo y entonces allí con voz insistente me preguntaba: pastor, ¿Dios podrá perdonar mis pecados? ¿Dios podrá aceptarme? Y la realidad es que había malgastado todo su tiempo. Me decía que en la juventud había aceptado a Dios, pero se había separado de Él y había malgastado toda su juventud, su tiempo, su dinero, sus talentos, y ahora se encontraba allí, tirado en una cama, sufriendo con un problema de salud. Y gracias a Dios pudimos darle y llevarle esperanza a aquel hombre. El ser humano puede realizar esa pregunta, la cual es muy viable. ¿Será que Dios puede perdonar nuestros pecados realmente después de todo lo que hemos hecho, después de todo lo que he cometido? ¿Dios puede perdonar mis pecados? En el día de hoy, mientras leía el Salmo 51, que es el salmo en la lectura que estamos realizando diariamente, que corresponde al día de hoy, pues me encontré con algunos principios muy importantes que destaca allí David en ese salmo que podemos llamar el salmo penitente, porque es uno de los salmos donde se realiza la mayor confesión de un hombre que se siente arrepentido, que se siente afectado por el problema del pecado. Y quiero invitarte para que me acompañes a leer algunos textos de este salmo tan importante y significativo. El salmo comienza diciendo: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Dice allí: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando nosotros leemos los primeros versículos nos damos cuenta de que la situación de David no era nada fácil. Se encontraba pues muy angustiado por el problema del pecado, y no era para menos. Un hombre que había cometido adulterio, había engañado a la nación, había engañado a los dirigentes, era el rey, pero no solamente esto, sino que también había cometido asesinato, y pues allí estaba David con un corazón golpeado por el pecado. Y en medio de esa circunstancia, la Biblia nos dice que el profeta fue a hablar con él, y al final, a través de una ilustración que utiliza, David se da cuenta de su error, de su pecado. El profeta lo señala a él: tú eres ese hombre, tú eres ese pecador. Y entonces David ahora escribe este salmo donde públicamente él confiesa su condición, él confiesa su estado. Y podemos notar que tanto el versículo 3 y 4, él menciona allí en el lenguaje hebreo por lo menos tres formas del pecado. Él dice: porque yo conozco mis rebeliones, este sería uno, y luego dice: y mi pecado está siempre delante de mí. Y en el 4 dice: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo. Allí están los tres: rebeliones, pecado y malo. La palabra rebeliones es la actitud que asume una persona cuando le da la espalda a Dios. Es una actitud de rebeldía contra Dios, es una actitud de abandono de la fe, y entonces ya no creer más en Dios. Y entonces él dice: mira, yo he llegado a esa condición. Y luego dice: mi pecado, que pues se conoce como hatat. Y es muy similar cuando nosotros apuntamos al blanco y erramos, pues no le logramos dar al blanco. Es decir, que su vida no había dado en el blanco, sus acciones habían errado, su comportamiento era de continuo a lo malo. Y luego entonces utiliza la expresión malo. En este caso es la palabra won, es pues ir en contra de los principios morales, de los principios éticos, es cometer violación contra las normas morales, violentar la ley de Dios. Y entonces más adelante el mismo Salmo dice: bueno, yo he sido formado en maldad, en pecado me concibió mi madre. El Salmo 51 podemos, como ya mencioné, encontrar algunos principios. El primer principio que encontramos ante el problema del pecado lo revela aquí David, y es reconocer que hemos cometido pecado, reconocer nuestra condición, reconocer que
que sencillamente pues nuestra naturaleza es de continuo hacer el mal. Reconocer que necesitamos ayuda, reconocer. Así que ese es el primer paso. Necesitamos reconocer nuestra condición pecaminosa. No somos buenos, no somos buenos, no hay virtud en nosotros, no hay justicia en nosotros. Somos de continuo a hacer lo malo. Y esto entonces David lo presenta claramente. Ahora, el segundo elemento, David no se queda nada más allí en su condición triste, lúgubre, amargada, melancólica, sin esperanza. No, él avanza en su relato y nos revela otro secreto muy importante. Y el segundo secreto lo encontramos en el versículo 7 y 8. Él dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Una vez que David reconoce su condición, entonces va al segundo paso. Y el segundo paso, pues, es desear un cambio, anhelar una transformación. Aquí David está entonces deseando cambiar su condición, deseando cambiar su situación, deseando que Dios le dé una nueva oportunidad. Y me gusta la declaración que dice allí: purifícame, límpiame, lávame con hisopo. David está usando un elemento para ilustrar cómo Dios puede lavar, cómo Dios puede limpiar, cómo Dios puede purificar el corazón, y él está anhelando esa purificación en su vida. Ahora, cuando avanzamos en la lectura nos encontramos con un tercer elemento, y él dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. Y además añade allí: devuélveme el gozo de la salvación y el espíritu noble me sustente. Qué hermoso es esto. David está en tercer lugar pidiendo, rogando a Dios. Va y acude a Dios y le dice: Señor, dame un nuevo corazón, dame una mente nueva, dame una nueva forma de actuar. Transforma mi mente, quita mi corazón duro, esa mente dura de continuo hacia los malos, esos malos hábitos. Señor, quítalos de mí. Perdóname, Señor, porque te he abandonado. Perdóname, Señor, porque mis acciones son de continuo a lo malo. Por favor, transforma, realiza el milagro, opera el milagro en mi corazón. Quita ese corazón duro, de piedra, de continuo hacia el pecado, y coloca un corazón que pueda ser susceptible a tu espíritu, que pueda ser renovado con tu poder. Y además entonces añade algo muy interesante: no me eches delante de ti, Señor. Purifícame, Señor. No me quites de tu Espíritu Santo. Devuélveme el gozo. Y la verdad es que el gozo solamente lo puede dar la experiencia de la relación de ese pecador con Dios. Se produce en la vida del cristiano un gozo indescriptible cuando la sangre de Cristo limpia, cuando la sangre de Cristo transforma, cuando el poder de Dios regenera la vida y transforma el corazón humano. Y finalmente, por decirlo de esta manera, encontramos un cuarto elemento que va desde los versículos 3 en adelante. Él dice: entonces enseñaré a los pecadores, a los transgresores, tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Y entonces dice: Señor, abre mis labios y purifica mi boca, tu alabanza. Vemos en el cuarto elemento, y es que David va a la acción. David va a servir. David va a publicar, a proclamar, incluso a ser un modelo, un ejemplo para otros, a publicar, a pregonar lo que Dios ha hecho en su vida. Estos son los 4 principios básicos que encontramos en el Salmo 51. Primero, pues, reconocimiento de la condición en que nos encontramos. Segundo, desear un cambio, desear un nuevo corazón, desear que Dios pues nos limpie con ese hisopo. Tercero, pedir a Dios una transformación, y por supuesto ese pedir va acompañado de un elemento
muy significativo como es la fe, creer que Dios puede darte una nueva vida, creer que Dios puede darte un nuevo corazón, una nueva mente y finalmente acción. Una vez que Dios ha cambiado, que ha transformado, que ha traído gozo a tu vida, pues entonces tienes un compromiso, tienes que compartir las buenas nuevas, tienes que contar. Quiero invitarte para que pongas en práctica los 4 principios que encontramos allí en este salmo tan hermoso que nos dejó David y que nos revela pues estos 4 pasos que necesitamos para que el perdón sea una realidad en tu vida. Te invito para que experimentes el perdón que solamente Dios puede dar. Dios te bendiga en este día. Avanza con fe y con valor. Bendiciones.